3 de septiembre de 1989. Aeropuerto de Marabá, en el norte de Brasil. Un total de 48 pasajeros procedieron a embarcar en un Boeing 737 de Varig Airlines. El vuelo se dirigía hacia la ciudad de Belém, un trayecto relativamente corto de aproximadamente 40 minutos al norte, desde el punto de partida. El avión había despegado anteriormente del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, ese mismo día, y había realizado 5 escalas intermedias antes de su llegada a Marabá. A las 5:20 de la tarde, la tripulación se encontraba finalizando los últimos procedimientos en el aeropuerto de Marabá, mientras los pasajeros embarcaban a bordo de la aeronave. La tripulación de vuelo estaba conformada por el capitán César Augusto Padula Garcés, de 32 años de edad. Había prestado servicio en la Fuerza Aérea Brasileña durante varios años, antes de unirse a Varig en 1982. Durante su carrera como piloto militar, acumuló casi 7.000 horas de experiencia en vuelo, la mayoría de ellas en aeronaves distintas al Boeing 737. Mientras se preparaban para el despegue, el primer oficial Nilson de Souza Sile, de 29 años, se encontraba fuera del avión realizando una inspección previa. El capitán Sile se unió a Varig Airlines hacía poco más de un año, y era relativamente un novato en el ámbito de la aviación, acumulando un total de 800 horas de experiencia de vuelo. De esas horas, la mitad fueron en el Boeing 737. Además del capitán y del primer oficial, a bordo se encontraban 4 asistentes de vuelo. Durante todo el trayecto, que incluyó varias escalas, el vuelo se desarrolló sin incidentes. Minutos antes, la aeronave se encontraba en la aproximación final a Belém, una ciudad ubicada cerca de la desembocadura del río Amazonas. Este tramo del vuelo representaba la última etapa del itinerario planificado para ese día. El avión utilizado para este vuelo era un Boeing 737-200, una aeronave que representaba el pilar de la flota nacional de Varig Airlines. La aeronave llevaba 14 años en servicio y era considerado un avión seguro y confiable. Este vuelo en particular marcaba el final de la jornada para el piloto y su tripulación. Tenían la expectativa de aterrizar en Belém antes del atardecer. Sin embargo, durante los preparativos de salida, cometieron un error crucial en la cabina. Este error y la falta de respuesta por parte de la tripulación indicaban que pronto pondrían en peligro las vidas de todos los pasajeros a bordo. A las 5:30 de la tarde, el vuelo 254 procedió a salir de la puerta de embarque en el aeropuerto de Marabá y se dirigió hacia la pista de despegue. Muchos de los pasajeros estaban impacientes por llegar a Belém, debido al partido de fútbol brasileño que se disputaba esa misma noche. El equipo se enfrentaba a Chile para ver qué país se clasificaría para la Copa del Mundo de 1990. Sin embargo, el resultado de este partido pasaría a un segundo plano en comparación con lo que sucedería a continuación. Nada les hacía sospechar que lo que inicialmente era un vuelo corto y sin complicaciones, se transformaría en una lucha desesperada por la supervivencia, apenas unos minutos después del despegue. En ese momento, el capitán Garcés informó al control de tráfico aéreo que la aeronave se encontraba alineada con la pista y encendió los motores para el despegue. Todo parecía estar en orden en la cabina mientras el vuelo 254 ascendía a su altitud de crucero de 29.000 pies. Dada la brevedad de este vuelo, la aeronave solo permanecería a esa altitud durante unos pocos minutos, antes de iniciar su descenso hacia Belém. Durante la fase de ascenso, el primer oficial Sile intentó establecer la posición exacta de la aeronave sintonizando la frecuencia de la baliza de navegación de Belém, conocida como VOR en sus instrumentos. Sin embargo, al intentar sintonizar la frecuencia, la aguja en su indicador de situación horizontal no mostraba movimiento alguno. Esto no era algo inusual, ya que en 1989, la infraestructura de aviación en Brasil era en el mejor de los casos inconsistente. Era posible que la baliza estuviera fuera de servicio debido a mantenimiento, o que simplemente no estuviera funcionando en ese momento. Los pilotos continuaron ascendiendo sin verse afectados por la situación, y en cuestión de minutos, la aeronave había alcanzado su altitud de crucero estándar de 29.000 pies sobre la selva amazónica. En el transcurso de cada minuto, el error cometido por los pilotos al inicio del vuelo se intensificaba. No obstante, ellos no se percataron, mientras la aeronave continuaba avanzando. En poco tiempo, la aeronave se aproximaba a la selva, indicando el momento de iniciar el descenso hacia Belém. El primer oficial intentó contactar al control de tráfico aéreo de Belém mediante radio, para solicitar autorización de descenso.
Sin embargo, a pesar de varios intentos, no obtuvo respuesta alguna. La falta de respuesta llevó a los pilotos a especular sobre posibles problemas con el equipo de radio. Ante la persistencia al no recibir respuesta después de múltiples intentos, el primer oficial SILE cambió de su equipo de la frecuencia VHF, Very High Frequency, a la frecuencia HF, High Frequency, que tenía un alcance más amplio. Esta acción logró establecer comunicación, aunque dicha comunicación fue con un oficial de servicios de información aeronáutica, en una ubicación diferente a la del controlador de tráfico aéreo de Belém. Resultó que el controlador solo disponía de una radio VHF y no podía atender las llamadas de la frecuencia en la radio HF. La comunicación con el oficial de servicios de información aeronáutica no representó un inconveniente significativo. El oficial transmitió la solicitud de descenso al controlador, quien posteriormente autorizó el descenso a 20.000 pies. En este punto, los pilotos comenzaron a sospechar que algo no iba bien, pero aún no lograban comprender completamente la situación, especialmente en relación con sus sistemas de navegación por radio. Parecía que la aeronave era incapaz de captar la señal de la baliza de radio de Belém, y sus radios VHF no lograban establecer comunicación con el controlador. ¿Había algún problema con sus radios? Sin embargo, de manera extraña, la tripulación podía mantener conversaciones con otras aeronaves que se dirigían hacia Belém. No parecía haber problema alguno. El único problema aparente era la incapacidad de comunicarse con el controlador del tráfico aéreo. Unos minutos más tarde, la aeronave alcanzó la altitud autorizada de 20.000 pies y se estabilizó. Según lo esperado, el aeropuerto o al menos la ciudad de Belém debería haber estado a la vista en ese momento. Sin embargo, los pilotos no pudieron avistarla. La vista del terreno estaba ligeramente obstruida por humo que se elevaba desde la selva tropical, debido a la agricultura de tala y quema. Sin embargo, según el ordenador de a bordo, la distancia total recorrida desde Marabá hasta Belém ya había sido superada. Con cada minuto que pasaba, las posibilidades de que la tripulación avistara la ciudad disminuían, especialmente porque el control del tráfico aéreo no podía proporcionarles orientación, debido a la falta de radar. Los pilotos se encontraban solos en la cabina, después de que el sistema de navegación les indicara que habían superado la distancia de viaje planificada en 30 millas. El capitán Garcés llegó a la conclusión de que el aeropuerto no podía estar ubicado frente a ellos, y sugirió que posiblemente lo habían pasado por alto. Para confirmar esta suposición, dado el humo que obstruía la visibilidad, decidió realizar un giro de 180 grados, con el propósito de acercarse al aeropuerto desde otro ángulo. Mientras tanto, el primer oficial SILE informó al control de tráfico aéreo de la decisión de dar la vuelta y solicitó autorización para descender a 4.000 pies con la esperanza de mejorar la visibilidad del aeropuerto. El control de tráfico aéreo concedió la solicitud de descenso y la tripulación inició la maniobra. Mientras la aeronave descendía, el piloto observaba atentamente el paisaje en busca de alguna señal de la ciudad de Belém. Sin embargo, todo lo que se veía era la extensa selva tropical, que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. En el interior de la aeronave, los pasajeros mostraban una creciente impaciencia, ya que esperaban haber llegado ya a tierra. La sensación de inquietud se extendía ahora por todo el avión. Surgía la pregunta de por qué el aeropuerto estaba resultando tan difícil de localizar. El primer oficial continuaba intentando captar la señal de la baliza de radio de Belém. Ante la falta de respuesta en sus instrumentos de navegación, intentó una medida poco convencional: sintonizar las radios del avión en una estación de radio comercial con sede en Belém, llamada Radio Guajará. Esperaba que esta acción permitiera utilizar el buscador de dirección automático del avión, conocido como ADF, para determinar la dirección de las señales de radio. El primer oficial recibió una señal débil de la estación de radio que transmitía un partido de fútbol, pero esta no era confiable como ayuda para la navegación. Después, lo intentó con otra estación de radio también ubicada en Belém, llamada Radio Liberal. La señal de esta última era mucho más sólida, y los pilotos pudieron escuchar que se transmitía una misa dominical. El buscador de dirección automático parecía enfocarse de manera más definitiva en esta señal. La situación comenzaba a mejorar para la tripulación. Un rayo de esperanza surgió cuando el capitán divisó un gran río a través del parabrisas. En esta región de Brasil, cualquier río que no fuera el Amazonas probablemente fuera un afluente del mismo. Dado que Belém estaba ubicada cerca del río Amazonas, la tripulación consideró que seguir este río les llevaría cerca del Amazonas, y por ende, cerca de Belém.
La tripulación se sintió aún más tranquila al notar que la aguja del ADF también señalaba en dirección río abajo. Alrededor de las 6:30 de la tarde, mientras la aeronave continuaba su descenso a 4000 pies, el capitán realizó un giro a la derecha y comenzó a seguir el curso del río. Minutos más tarde, la aeronave había alcanzado los 4000 pies de altitud. A esta altura se esperaba divisar la ciudad. El capitán Garces continuó siguiendo el curso del río, mientras éste serpenteaba a través de la jungla, en espera de que las luces de Belém aparecieran a la vista. La aguja del ADF continuó señalando río abajo, indicando la ubicación del transmisor de radio. Pasaron varios minutos, pero la ciudad seguía sin aparecer por ninguna parte. En medio de la oscuridad de la noche, el capitán perdió de vista el río y utilizó el radar meteorológico de a bordo para rastrear el curso del mismo. La situación podría incluso haber resultado cómica, si no fuera por la seriedad del momento y la cantidad de pasajeros a bordo. Este escenario, en el que dos pilotos cualificados vuelan a baja altura sobre la jungla por la noche, utilizando el radar meteorológico para seguir un río mientras mantienen sintonizada una estación de radio comercial en un intento de llegar a su destino, representa una improvisación que puede ser considerada tanto como la mejor, como la peor en circunstancias similares. La preocupación de los pilotos iba en aumento. Si hubieran pasado por encima de Belém y luego se habían dado la vuelta, ya deberían haber avistado la ciudad. Sin embargo, el curso del río parecía serpenteante y continuo, sin indicios de civilización a la vista a través del parabrisas. ¿Dónde estaban? ¿Cómo era posible que continuaran volando en dirección a la estación de radio de Belém durante tanto tiempo, sin avistar la ciudad? Lo que los pilotos no sabían era que la señal de radio que estaban captando no provenía realmente de Radio Liberal, sino de otra estación con la misma frecuencia. Radio Central de Brasil, ubicada cientos de kilómetros al sur de Belém. Técnicamente, esta estación estaba fuera del alcance del avión. Sin embargo, debido a un capricho desafortunado de la física, los pilotos aún podían captar su señal. Esto se debía a que las ondas de radio del transmisor de Radio Brasil Central rebotaban en una capa de la atmósfera cargada eléctricamente conocida como ionosfera, ubicada a cientos de kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Estas ondas eran reflejadas hacia el suelo y captadas por la aeronave. Las agujas del ADF que los pilotos habían estado siguiendo nunca habían estado apuntando hacia Belém. En realidad, habían estado indicando la dirección hacia la ciudad de Barra do Garças, situada al sur de su posición. Sin embargo, los pilotos no eran conscientes de esta situación. Seguían aferrándose a las indicaciones de sus agujas ADF, esperando que los condujeran a un lugar seguro, sin saber que no estaban considerando la posibilidad de que, en realidad, habían estado persiguiendo una ilusión todo este tiempo. Mientras tanto, los pasajeros eran conscientes de que algo había salido terriblemente mal. Este debía haber sido un vuelo corto. ¿Por qué aún continuaban en el aire durante más de 1 hora y media después del despegue? El vuelo estaba programado para aterrizar antes del atardecer, pero no fue así. Cada minuto que pasaban en el aire, el consumo del preciado combustible aumentaba. Además, al mantener una altitud baja de 4000 pies, donde el aire es más denso, se requería un mayor empuje para mantener la aeronave en vuelo. El avión estaba consumiendo combustible, a un ritmo mucho más acelerado que a grandes altitudes. El ambiente en la cabina se volvía tenso. El control de tráfico aéreo no podía dar asistencia a los pilotos, debido a la ausencia de radar, y dado que era 1989, no contaban con GPS ni con ninguna otra tecnología avanzada para determinar su posición de manera precisa. La tripulación se encontraba completamente sola, dependiendo únicamente de unos pocos instrumentos de navegación analógicos para orientarse en la oscuridad. El tiempo se estaba agotando, y necesitaban determinar su ubicación con urgencia. Los pilotos comenzaron a revisar meticulosamente sus documentos de vuelo, en un intento por identificar alguna señal que pudiera explicar su situación. Para su asombro, finalmente descubrieron su error, el cual resultó ser sorprendentemente básico. Después de despegar de Marabá, habían seguido una ruta hacia el oeste en lugar de dirigirse hacia el norte, donde se encontraba Belém. En consecuencia, se habían adentrado en lo más profundo de la selva amazónica en dirección equivocada. El plan de vuelo impreso por los pilotos indicaba que el rumbo después de la salida era 0270, una dirección aparentemente sin sentido, dado que los rumbos solo pueden expresarse con 3 dígitos que van desde 000 hasta 360 grados. Lógicamente, el capitán interpretó esto como un rumbo de 270 grados, que fue el dato que introdujo en el indicador de situación horizontal al inicio del vuelo, cuando el primer oficial regresó a la cabina después del recorrido de revisión previa. Parte de las responsabilidades del primer oficial
Incluían revisar de manera independiente el plan de vuelo y configurar correctamente el equipo de navegación. Sin embargo, es posible que cometiera el mismo error que el capitán, al interpretar el rumbo, o simplemente que siguiera lo que el capitán había introducido en los instrumentos y lo hubiera copiado. Ambos pilotos habían establecido un rumbo de 270 grados en sus instrumentos, lo que corresponde al oeste. En la aviación, se maneja una gran cantidad de datos numéricos, que incluyen ajustes de flaps, altitudes, velocidades, cargas de combustible, frecuencias de radio, tasas de descenso, distancias de parada, visibilidades, números de pista, presiones de aire y rumbos. Todos estos números pueden sumergir a los pilotos en un mundo de datos y hacer que pierdan contacto con la realidad básica que los rodea. El hecho de que están pilotando un avión. Si alguno de los pilotos hubiera aplicado el sentido común al configurar los datos de vuelo en el avión, se habrían dado cuenta de que dirigirse hacia el oeste no tenía sentido, ya que se suponía que debían volar hacia el norte. Esto habría llevado a los pilotos a darse cuenta de que la documentación de vuelo especificaba un rumbo de 0,27 grados, y no de 270 grados. Sin embargo, por alguna razón, ninguno de los pilotos se percató de que habían configurado el avión para volar hacia el oeste después del despegue, en lugar de dirigirse hacia el norte. A pesar de lo inusual de la situación, mientras ascendían a la altitud de crucero, deberían haber estado volando hacia el sol poniente, ya que era de noche cuando partieron. Si hubieran estado volando hacia Belém, el sol poniente habría estado detrás del lado izquierdo de la aeronave. El hecho de que el sol estuviera frente a ellos indicaba claramente que estaban volando hacia el oeste, pero lamentablemente, la tripulación no se percató de este detalle. Horas después, en la cabina, con el exterior completamente a oscuras, estos descubrimientos impactaron a los pilotos como un golpe repentino. Acababan de cometer el error más grave de sus carreras, quizás de sus vidas. Se habían perdido, y ahora estaban vagando sin rumbo en la noche, con poco combustible, en medio de la selva amazónica. Ahora todo cobraba sentido. Las radiobalizas que no podían encontrar, los controladores de tráfico aéreo que no podían oírlos, el aeropuerto que parecía no aparecer nunca. Habían volado hacia el oeste, adentrándose en lo profundo de la selva amazónica, y fuera del alcance del control de tráfico aéreo de Belém y de las balizas de navegación del aeropuerto. Y había otra terrible implicación. El río que habían estado siguiendo durante la última hora no era un afluente del Amazonas, sino un río completamente diferente, el río Xingu. Habían estado consumiendo combustible a un ritmo considerable, volando a 4000 pies durante más de una hora, mientras seguían un río que no era el que creían estar siguiendo. En este punto, una sensación de temor invadió la cabina. ¿Qué dirían los pilotos a los pasajeros? Habían cometido un grave error básico, casi imperdonable, uno que no habían percibido incluso cuando la evidencia de su equivocación se hacía patente incluso en la posición del sol. Ahora estaban completamente perdidos, y el tiempo se les estaba acabando. Si no lograban determinar con prontitud su ubicación, correrían el riesgo de quedarse sin combustible y estrellarse contra la densa jungla debajo. En un intento final por localizar su posición, el capitán Garcés instruyó al primer oficial a que buscara los mapas del área entre las pilas de papeles en la parte trasera de la cabina. El primer oficial Sile se encargó de buscar los mapas, mientras el capitán iniciaba el ascenso del avión hasta los 8500 pies. Esta acción tendría dos propósitos. En primer lugar, el aire más tenue a mayor altitud reduciría el consumo de combustible del avión, proporcionando a los pilotos un poco más de tiempo. Además, desde una posición más elevada, tendrían una mejor visibilidad para avistar aeropuertos y ciudades y seguir las señales de las radiobalizas. Sin embargo, tras una búsqueda infructuosa, el primer oficial no logró encontrar los mapas. En ese momento, tanto él como el capitán intentaron sintonizar las estaciones de radio en busca de orientación, tanto desde Marabá, el punto de partida, como desde otros aeropuertos cercanos. La esperanza renació cuando las agujas del ADF comenzaron a responder, apuntando aproximadamente al sur-sudeste. El capitán informó al controlador de tráfico aéreo de Belém que estaban dirigiéndose hacia Caracas y que aterrizarían allí. El controlador les comunicó que el aeropuerto ya había cerrado por la noche, pero se comprometió a enviar personal al aeródromo para recibirlos. Parecía que finalmente estaban encaminados hacia un aeropuerto. Sin embargo, nuevamente los pilotos cometieron un error fatal sin darse cuenta. Al sintonizar sus radios en las balizas de Marabá y Caracas, no prestaron atención al identificador del código Morse que transmitían esas balizas. Si los pilotos hubieran prestado atención con detenimiento,
habrían notado que las señales que estaban recibiendo no provenían de las balizas que pensaban, sino de otras 2 balizas ubicadas cientos de kilómetros al sur. Estas señales, al igual que las de las estaciones de radio comerciales anteriores, teóricamente estaban fuera de su alcance directo, pero habían rebotado en la ionosfera en lo alto de la atmósfera y se reflejaban hacia abajo, alcanzando la frecuencia del avión. Sin embargo, una combinación de irónicas coincidencias llevó a los pilotos a seguir desesperadamente los únicos instrumentos que les indicaban que iban en la dirección correcta, pero que en realidad les adentraba cada vez más profundamente en la selva tropical. A medida que transcurrían los minutos, seguían sin observar ninguna señal del aeropuerto a través del parabrisas. Kilómetro tras kilómetro, la cantidad de combustible en los depósitos del avión disminuía, y el paisaje exterior seguía sumido en la oscuridad. Lentamente, los pilotos empezaron a perder la esperanza. Sabían que en cuestión de minutos se quedarían sin combustible, y en ese momento no habría nada que pudiera evitar que se estrellaran en la densa selva amazónica. Había muy pocas opciones para los pilotos en una situación de este tipo, donde las opciones de supervivencia tras un accidente eran inciertas. El capitán Garcés informó al control de tráfico aéreo que se verían obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en la selva. Utilizando el sistema de megafonía, comunicó a los pasajeros que los instrumentos de navegación habían experimentado un fallo y que el avión se preparaba para un aterrizaje forzoso en la selva. Algunos pasajeros comenzaron a orar, mientras otros buscaban desesperadamente en la cocina alguna botella de alcohol para pasar el mal rato. Hubo un ambiente caótico a bordo durante los últimos minutos del vuelo. Los pilotos, resignados a su destino, se encontraban en completa oscuridad, incapaces de ver el suelo debajo de ellos para elegir un lugar de aterrizaje. Observaron con ansiedad cómo los indicadores de combustible se aproximaban a cero. A las 9 en punto de esa noche, el motor izquierdo perdió potencia, y menos de un minuto después, el motor derecho también se apagó. Algunos pasajeros, desesperados, continuaron rezando mientras el avión, al perder la potencia de sus motores, también perdió la energía eléctrica, dejando inoperativos todos los instrumentos en el panel del piloto, a excepción de unos pocos instrumentos de reserva. En este estado, el avión se convirtió en poco más que un planeador, descendiendo constantemente desde una altitud de 8.500 pies. Tanto los 54 pasajeros como la tripulación tenían menos de 5 minutos antes de encontrarse con su destino final en la selva tropical. Los pilotos desplegaron los flaps para permitir un vuelo más lento, y así reducir las fuerzas de impacto en caso de que chocasen contra los árboles. Sin embargo, debido a la pérdida de potencia del motor, también perdieron la mayor parte de la presión hidráulica, que normalmente impulsa los flaps. Eso significaba que solo podían extender los flaps a 10 grados. Si hubieran extendido los flaps mientras los motores aún estaban funcionando, podrían haberlos desplegado más. Sin embargo, ante la urgencia de la situación, esta posibilidad no se les ocurrió. Para lograrlo, su velocidad sería unos 60 km por hora, más rápida de lo que podría haber sido, lo que resultaría en un choque más violento mientras el avión descendía hacia el oscuro abismo de la selva tropical. El capitán Garcés y el primer oficial Sile intentaron mantener su velocidad en unos 280 km por hora, que estaba justo por encima de la velocidad de pérdida. Mantener el avión lo más lento posible era la única oportunidad que tenían de salvar vidas. Sin posibilidad de visualizar el suelo debajo de ellos, no tenían manera de realizar un descenso suave a medida que se acercaban a tierra. Con una velocidad de más de 250 km por hora, todo terminaría en un instante, y nadie a bordo lo vería venir. Los pilotos observaron impotentes cómo el altímetro giraba como un reloj, volviendo a cero. Después, sin previo aviso, el avión se estrelló contra el lecho de la selva tropical, con sus alas arrancadas por los árboles y el fuselaje comenzando a torcerse y rasgarse. En unos pocos segundos, los restos destrozados del avión se habían detenido. Increíblemente, casi todos a bordo habían sobrevivido al accidente. El impacto con los árboles había frenado el avión de manera más gradual de lo que un impacto directo con el suelo habría hecho. Además, como no les quedaba combustible, no se produjo ninguna explosión ni incendio posterior al impacto. De hecho, muchos de los pasajeros lograron salir del avión siniestrado, con solo heridas leves, mientras que los pilotos también sobrevivieron al accidente. Inicialmente, nadie sabía dónde se había estrellado el avión. El control de tráfico aéreo no contaba con radar, y los pilotos carecían de información sobre su ubicación. No fue hasta 2 días después del accidente, cuando un grupo de pasajeros, tras caminar por la jungla, llegó a una granja desde donde pudieron alertar a las autoridades.
Más tarde, las autoridades determinaron el lugar exacto donde se había estrellado el avión. Todos los supervivientes fueron rescatados y se inició la investigación del accidente. 42 de los 54 ocupantes lograron sobrevivir al accidente. Lamentablemente, 12 personas perdieron la vida. Este mapa muestra la ruta planificada del vuelo y la ruta aproximada que realmente siguió la aeronave. Este punto marca donde los pilotos dieron la vuelta después de creer que habían pasado por Belén. Se ha especulado que la distracción podría haber ocurrido mientras escuchaban el partido de clasificación para la Copa del Mundo en la radio durante el vuelo, aunque no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría. La grabadora de voz solo registró los últimos 30 minutos del vuelo, durante los cuales los pilotos ya se encontraban desorientados. Los investigadores determinaron que la gestión de la situación por parte del piloto, una vez que se percataron de su error, fue deficiente. En lugar de ascender a una altitud superior y utilizar varias radiobalizas para triangular su posición, optaron por mantenerse a una altitud de solo 8.500 pies. Sintonizaron sus radios de navegación con un conjunto de balizas cuyos identificadores de código Morse no pudieron ser verificados. Además, tras la localización de las cartas de navegación por parte de los investigadores del accidente en la cabina, se constató que el primer oficial había intentado buscarlas. Si el primer oficial sí le hubiera logrado encontrar estas cartas, habría comprobado la presencia de un aeropuerto cercano al cual los pilotos podrían haber llegado, ya que tenían suficiente combustible. Sin embargo, por razones desconocidas, Sile no pudo localizar estos mapas. Tras la investigación, se determinó que la causa principal del accidente fue la negligencia por parte de la tripulación de vuelo. Las investigaciones revelaron que la aeronave estaba en óptimas condiciones para el vuelo y que las inspecciones periódicas requeridas se habían llevado a cabo correctamente. Se concluyó que el error principal del accidente fue la incorrecta interpretación del rumbo especificado en el plan de vuelo por parte del capitán, agravado por el hecho de que el copiloto simplemente copió la configuración del panel del capitán sin verificar el plan de vuelo. La discrepancia entre el rumbo del plan 0270 y la interpretación del comandante como 270 grados se originó en la estandarización de Varig para la planificación de vuelos en toda su flota. Sin embargo, solo las aeronaves equipadas con un sistema de navegación inercial, INS, utilizaban rumbos con decimales. A pesar de que los pilotos recibieron información sobre esta particularidad durante su formación con la aerolínea, el valor expresado en el plan de vuelo como 0270 fue malinterpretado por el comandante como 270 grados, ya que estaba de vacaciones cuando se informó del cambio de normativa. Esta errónea interpretación alteró la dirección prevista de norte-noreste, que realmente era 027,0 grados, a oeste en 270 grados. El Boeing 737 no estaba equipado con INS, confiando únicamente en radiogoniómetros automáticos y alcance omnidireccional VHF. Además de la causa principal, otros factores contribuyeron al accidente. El piloto no reconoció la ausencia de una señal VHF más fuerte procedente de Belém, a medida que se aproximaba al aeropuerto. Debería haber sintonizado las estaciones de radio locales de Belém, en lugar de captar señales de otras estaciones distantes en las mismas frecuencias. No llevó a cabo una verificación de su posición y orientación, utilizando referencias visuales como el sol y puntos geográficos de la zona. El personal de apoyo de la aerolínea en Belém no actuó tras detectar el retraso en la llegada del avión para tomar medidas de seguimiento pertinentes. Curiosamente, varios meses después del accidente, el plan de vuelo utilizado por el vuelo 254 fue mostrado a 21 pilotos de las principales aerolíneas de todo el mundo, y realizaron una prueba promovida por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. En esta prueba, 15 de los 21 pilotos cometieron exactamente el mismo error que habían cometido el capitán Garcés y el primer oficial Sila ese fatídico día. Lo que no está tan claro es si estos pilotos también se habrían dado cuenta de este error después de cometerlo por primera vez, o el por qué la tripulación del vuelo 254 no se percató del hecho de que un rumbo oeste no los llevaría a Belém. Después del accidente, la compañía Varig Airlines implementó sistemas de navegación más modernos en sus aviones. En cuanto a los pilotos, tanto Garcés como Sile fueron acusados de negligencia y declarados culpables con una sentencia de 4 años de prisión. Finalmente, realizaron servicios comunitarios, en lugar de cumplir con la pena de prisión. Garcés perdió su licencia de piloto, mientras que Sile mantuvo la suya, aunque pocas aerolíneas estaban dispuestas a contratarlo. La trágica historia del vuelo 254
enfatiza la importancia de la vigilancia y el sentido común en la cabina. Actualmente se cuenta con equipos más avanzados para que errores como este no se repitan. El 15 de diciembre de 1989, el vuelo KLM 867 despegó del aeropuerto de Amsterdam Schiphol con destino a Tokio, Japón, haciendo una escala en Anchorage, Alaska. A bordo del Boeing 747-400 viajaban 231 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. Inicialmente, era un vuelo de rutina, sin sobresaltos, hasta que en cuestión de segundos, todo cambió. A miles de metros de altitud, sobrevolando el frío y remoto territorio de Alaska, el avión se encontró con un peligro invisible, una densa nube de ceniza volcánica procedente del monte Redoubte, que había entrado en erupción un día antes. En la cabina, los pilotos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los motores comenzaran a fallar uno tras otro. En cuestión de minutos, los 4 motores quedaron inoperativos, y la aeronave se convirtió en un planeador que descendía sin control hacia las montañas. Rápidamente el humo comenzó a llenar la cabina, los instrumentos dejaron de funcionar por momentos, y la comunicación con el control de tráfico aéreo se volvió tensa. Con cada metro de altitud que perdían, la desesperación crecía. Reiniciar los motores no era una opción sencilla. La ceniza, convertida en un material vítreo por el calor extremo, había obstruido los sistemas vitales de la aeronave. Si no lograban encenderlos nuevamente, el impacto sería inevitable. Esta es la historia de un vuelo que estuvo al borde del desastre, una prueba extrema para la tripulación y un recordatorio de los peligros ocultos que pueden acechar en los cielos. La lucha por la supervivencia acababa de comenzar. Esta es la historia del vuelo 867 de KLM. El Boeing 747-400 de KLM despegó puntualmente de Ámsterdam a las 8:30 de la mañana. A bordo, los pasajeros se acomodaban para lo que sería un vuelo largo, pero tranquilo. En la cabina de mando, el capitán Karl van der Elst, un piloto experimentado con más de 13.000 horas de vuelo, de las cuales 100 fueron a bordo de este modelo de aeronave, supervisaba cada detalle del despegue junto a sus primeros oficiales, Ime Vischer y Walter Verboom. A medida que la aeronave ascendía sobre Europa, la tripulación repasaba la información meteorológica. Sabían que el monte Redoubte, en Alaska, había entrado en erupción el día anterior, pero no tenían detalles exactos sobre la ubicación de la nube de ceniza. Aún así, todo parecía transcurrir con normalidad. Durante las primeras horas del vuelo, el servicio a bordo transcurrió sin incidentes. Los pasajeros disfrutaban de sus comidas, algunos dormían, y otros se entretenían con revistas y conversaciones. Nadie sospechaba que en cuestión de horas, el destino del avión estaría en peligro. A miles de kilómetros de distancia, en Alaska, el monte Redoubte continuaba liberando cenizas en la atmósfera. El peligro acechaba, pero la tripulación aún no tenía idea de lo que les esperaba. Después de casi 11 horas de vuelo, la tripulación comenzó el descenso hacia Anchorage. El vuelo había sido tranquilo, sin turbulencias ni contratiempos. Pero al acercarse a su destino, las cosas empezaron a cambiar. Frente a ellos, una nube densa y oscura apareció en el horizonte. A simple vista, parecía una formación nubosa más, pero tenía un matiz marrón opaco, algo inusual. Desde la cabina, el capitán van der Elst contactó con el control de tráfico aéreo en Anchorage para preguntar si tenían información sobre la presencia de cenizas volcánicas en la zona. La respuesta no fue clara. No había datos precisos sobre la ubicación exacta del material volcánico en la atmósfera. Sin saberlo, el vuelo KLM 867 estaba a punto de entrar en una trampa mortal. A medida que el avión descendía a través de la nube, un fuerte olor a azufre comenzó a filtrarse en el interior de la cabina. Después, una neblina grisácea cubrió el parabrisas, reduciendo la visibilidad de los pilotos.
Fue entonces cuando el primer oficial notó que las lecturas de los motores comenzaban a fluctuar. En cuestión de segundos, la situación se volvió crítica. Uno tras otro, los 4 motores empezaron a fallar. Las luces de advertencia se encendieron en el panel de instrumentos, y un inquietante silencio se apoderó de la cabina. Los motores se habían apagado por completo. El Boeing 747-400, una de las aeronaves más avanzadas de la época, acababa de convertirse en un enorme planeador. Sin propulsión y perdiendo altitud rápidamente, la tripulación sabía que tenían solo unos minutos para reaccionar antes de que el avión se estrellara contra las montañas de Alaska. Okay, do you have good sight on the ash plume at this time? Yeah, it's just cloudy. It could be ashes. It's just a little browner than the normal cloud, but we don't know. We have to go left now. It's smoky in the cockpit at the moment, sir. Kilo 867 Heavy, roger, left at your discretion. Yeah, we fly level 39, sir. Seeing a black cloud, and the heading is 130. 1867, we have before out all engines, and we are descending now. Kilo 867 Heavy, anchorage. Kilo 867 Heavy, we are descending now. We are in the fall. Hi, Kilo 867, we have all the assistance you have, sir. Give us your effective, please. El silencio en la cabina era ensordecedor. Sin el sonido de los motores, solo se escuchaba el zumbido del viento golpeando el fuselaje y las alarmas intermitentes de los sistemas de alerta. Los pilotos luchaban por mantener el control de la aeronave mientras ésta descendía a toda velocidad. Cada metro perdido acercaba al avión a un desenlace fatal. El capitán Van der Elst intentó sin éxito encender los motores. El sistema de encendido fallaba una y otra vez, mientras las partículas de ceniza, ahora solidificadas, obstruían las turbinas. La tripulación sabía que si los motores no volvían a la vida pronto, la tragedia sería inevitable. Desde la cabina de pasajeros, algunos viajeros empezaban a notar la gravedad de la situación. El exterior se había oscurecido por completo debido a la ceniza, y un olor sulfuroso impregnaba el aire. Las azafatas intentaban mantener la calma entre los pasajeros, aunque en sus rostros se reflejaba la preocupación. A medida que el avión descendía rápidamente, la tripulación decidió intentar una última maniobra: utilizar el flujo de aire para despejar las turbinas. El capitán ordenó una serie de intentos de reinicio mientras los primeros oficiales monitorizaban cada sistema disponible. El Boeing 747 ya había descendido más de 10.000 pies, 3.050 metros, cuando de repente una chispa de esperanza apareció. Uno de los motores mostró señales de vida, unas cuantas vibraciones y, finalmente, una explosión de energía. Con un solo motor encendido, el avión aún no estaba fuera de peligro, pero la lucha por la supervivencia había dado su primer paso. Con un motor funcionando, la tripulación sabía que no era suficiente para mantener la altitud, pero sí para seguir intentándolo. Los pilotos continuaron con los procedimientos de reinicio, con la esperanza de que el aire que circulaba por las turbinas eliminara los restos de ceniza solidificada. Segundos después, otro motor comenzó a responder. Ahora, con 2 motores funcionando, la situación se tornaba menos desesperada. A pesar de esto, aún necesitaban más potencia para garantizar un aterrizaje seguro. Mientras el avión seguía perdiendo altitud, el tercer motor finalmente cobró vida. Los pilotos sintieron un alivio momentáneo, pero no podían bajar la guardia. La tripulación se concentró en el cuarto y último motor. A solo 11.000 pies de altitud, 3.350 metros, el último motor finalmente volvió a encenderse. Ahora, con los 4 motores en funcionamiento, el Boeing 747 tenía una oportunidad real de llegar a Anchorage. Con los 4 motores en funcionamiento, la tripulación se concentró en estabilizar la aeronave. Aunque la amenaza inmediata parecía haber pasado, el peligro aún no había terminado. El parabrisas estaba dañado por la ceniza volcánica y la visibilidad era mínima. Guiados por el control de tráfico aéreo, los pilotos iniciaron el descenso final hacia Anchorage. Con los 4 motores en funcionamiento, la tripulación había recuperado el control parcial de la aeronave, pero aún enfrentaban un desafío crítico. La visibilidad era prácticamente nula.
La ceniza volcánica había dejado el parabrisas opaco, como si hubiera sido lijado con arena gruesa. Los pilotos no podían ver la pista, ni siquiera el horizonte. Guiados únicamente por los instrumentos y las indicaciones del control de tráfico aéreo, comenzaron el procedimiento de aproximación. El descenso debía ser calculado con precisión, sin margen de error. Cualquier desviación podría significar un aterrizaje descontrolado. En la cabina de pasajeros, la tensión era palpable. La mayoría de los viajeros desconocía la gravedad de la situación, pero algunos podían ver cómo las azafatas se preparaban para una posible evacuación de emergencia. Las luces de la cabina parpadearon cuando la aeronave cruzó una zona de turbulencia leve. A medida que se acercaban a la pista, los motores seguían funcionando, pero con un rendimiento incierto. La ceniza acumulada aún podía provocar fallos inesperados. El capitán Van der Elst se aferró a los controles, confiando en su entrenamiento y en la precisión de los sistemas del Boeing 747. Cuando el avión tocó tierra, las llantas chirriaron y una nube de polvo se levantó detrás del fuselaje. La tripulación accionó los frenos con firmeza, reduciendo la velocidad poco a poco hasta detenerse por completo en la pista. Habían logrado lo imposible, aterrizar un avión prácticamente a ciegas, con los motores comprometidos y un riesgo inminente de fallo total. El silencio en la cabina se rompió con un estallido de aplausos. Pasajeros y tripulación acababan de sobrevivir a uno de los incidentes más peligrosos en la historia de la aviación moderna. Aunque el avión había sufrido daños significativos, no hubo víctimas. La pericia de los pilotos y la resistencia del Boeing 747 habían evitado una tragedia. La ceniza causó daños superiores a los $80 millones al avión, lo que obligó a reemplazar los 4 motores, aunque afortunadamente no hubo víctimas. El vuelo KLM-867 pasó a la historia como un caso emblemático del peligro que representan las cenizas volcánicas para la aviación. Las investigaciones posteriores llevaron a mejoras en los procedimientos de detección y prevención, garantizando que ningún otro vuelo tuviera que enfrentarse a una amenaza semejante sin advertencia previa. Tras el aterrizaje del vuelo KLM-867, una investigación exhaustiva fue llevada a cabo por expertos en aviación y geología. Se determinó que la ceniza volcánica del Monte Redoubt había penetrado en los motores y, debido a las altas temperaturas, se había fundido en el interior de las turbinas, formando un material vítreo que bloqueó el flujo de aire y apagó los motores. Este incidente sirvió como un punto de inflexión en la seguridad aérea con respecto a la ceniza volcánica. Como resultado, la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y otras agencias de aviación implementaron una serie de medidas preventivas. Centros de información sobre cenizas volcánicas. Se establecieron centros de aviso de cenizas volcánicas VAAC en todo el mundo para monitorizar y proporcionar información en tiempo real sobre la actividad volcánica y su impacto en las rutas aéreas. Procedimientos de emergencia actualizados. Se revisaron y mejoraron los protocolos de respuesta de los pilotos en caso de encuentro con cenizas volcánicas, incluyendo la reducción del empuje de los motores para minimizar la ingestión de partículas. Mejoras en la detección. Se desarrollaron tecnologías avanzadas para detectar nubes de ceniza desde los satélites y mejorar la precisión de los informes meteorológicos para la aviación. Simulaciones y entrenamientos. Las aerolíneas incorporaron escenarios de vuelo a través de nubes de ceniza en sus simuladores de entrenamiento para pilotos, asegurando que las tripulaciones estuvieran mejor preparadas para enfrentar este tipo de situaciones. El vuelo KLM-867 se convirtió en un caso de estudio crucial en la aviación, subrayando la importancia de la prevención y la rápida toma de decisiones en situaciones de emergencia. Gracias a estos cambios, hoy en día las aerolíneas tienen herramientas más eficaces para evitar este tipo de incidentes y proteger la seguridad de los pasajeros y la tripulación.